Ok, muchachos, fíjense. Algunos recuerdan cuando yo les di en el primer módulo el Tanakh, que teníamos o estaba dividido en 3 secciones. ¿Recuerdan? Torá, Nevi'im y Ketuvim. ¿Ok? La Torá, pues ya la vimos, que era el Pentateuco. Está los Nevi'im y está el Ketuvim. Es decir, los escritos, y está los profetas tempranos, los profetas tardíos. Ok. Pasa la página, por favor. Fíjense en esto. Hay algo muy curioso dentro de lo que es el libro de Job, ¿ok? Y es que él está o se encuentra dentro de los escritos. Pero antes de profundizar un poquito más allá dentro de los escritos, les voy a hablar más o menos algo de lo que es la poesía hebrea, para poder introducirnos bien lo que es el libro de Job y el libro de los Salmos. Hoy no vamos a estudiar en su totalidad el Salmo, sino que vamos a dar una breve introducción al libro de los Salmos. Me voy a enfatizar un poquito más en el libro de Job. Pasa a la siguiente página, por favor. Ok. No sé, ¿se te quedó pegada la pantalla? ¿O fue a mí? Exactamente. No se ve, es que lo que pasa es que yo no veo cuando estoy compartiendo. Dale, no hay problema. Dice, libro de poesía y sabiduría, ¿ok? En la Biblia encontramos 5 libros que están escritos en forma de poesía y que contienen sabiduría y consejos para la vida cristiana. Entonces, recuerden una cosa. Tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos libros están incluidos en el libro de los escritos. ¿Qué son los libros escritos? Es sabiduría, consejo, tanto para el pueblo judío como para nosotros la vida cristiana. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho, bueno, antes de empezar con, vamos a ver. La poesía hebrea tiene un paralelismo y es muy similar, esto está en sus guías, como un riel del tren. ¿Ok? Es decir, pasa a la siguiente página, por favor. No vamos a detener mucho acá. Tenemos, este es un salmo, Salmo 37, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Es decir, la poesía hebrea no es, ojo, no es como la poesía nuestra. Ellos utilizan mucho lo que son animales, utilizan lo que son muchas plantas. De hecho, el judío tiende a experimentar o a reflejar por medio de las escrituras, en el caso de la Biblia, los estados de ánimo por medio de las flores, de los árboles. Por eso es que dice, hay un salmo que dice, y ustedes lo conocen, que somos plantados junto a agua de corriente, ¿sí o no? Y su raíz no será cortada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hoy estamos bien, mañana no. Es decir, vamos a ver un versículo que dice que hoy somos como los lirios del campo. Hoy nacen y mañana serán echados en el horno de fuego. Entonces el hebreo utiliza muchos de estos elementos para representar su estado de ánimo. Lo mismo sucede con la poesía. Miren lo que dice el versículo. No te impacientes, deja tu estrés a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Fíjate, porque como hierba, ya hay un paralelismo, serán cortados. Como la hierba verde, se secará. Entonces, esa es la diferencia de la poesía nuestra con la poesía bíblica o la poesía hebrea. Ellos siempre hacen un paralelismo. Esto se compara a esto. ¿Ok? Estamos bien ahí, ¿verdad? Pasa para la otra, porfa. Tenemos 4 tipos de pensamientos paralelos que destacan en la poesía hebrea. Sinónimos, antitéticos, complementarios y ejemplos en una frase paralela. Okay, tenemos sinónimos en la frase, antitéticos, complementarios en la frase y siempre hay un paralelismo. ¿Qué es antitéticos?
¿Alguno sabe qué es antitético? Eso es como decir un opuesto. Como El blanco antítesis. es negro, como antítesis. Exactamente. Es lo contrario, es lo opuesto, es la negativa. ¿Ok? Entonces, la poesía hebrea mantiene esos 4 elementos en cada una de las que se es utilizada. Te da un ejemplo. Por ejemplo, vimos que en el versículo anterior, como que dimos como ejemplo, no seas impaciente porque los malignos van a perecer, así como los árboles hoy están y mañana serán cortados. Entonces, siempre hay esos elementos dentro de la poesía hebrea. ¿Ok? Está claro ya más o menos lo que es la idea de la poesía hebrea, para que comencemos entonces con el libro de Job. ¿Ok? Bueno, tenemos Job, la perseverancia y la fidelidad a Dios. Ahora, muchachos, miren, yo siempre les he dicho que dentro de la Biblia siempre vamos a encontrar que hay mucha tela que cortar y hay muchas posturas con referente a. ¿Ok? En el caso del libro de Job, ¿ok? Hay muchos estudiosos que tienden a compararla como una parábola, ¿ok? Es una parábola, una historia que deja enseñanza, ¿ok? Hay otro grupo que considera que Job no existió, ¿ok? Eso a lo mejor no lo sabían. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Si usted analiza un poco por encima el libro de Job, usted se va a dar cuenta que no tiene relación con ninguna parte del pueblo judío. O sea, ahí no aparece Moisés, no aparece Aarón, no aparece Moisés, no aparece Abraham, no aparece nadie. Y es curioso, ¿ves? Entonces, de cierta manera pareciera que el libro estuviera aislado totalmente de todo lo que es la historia hebrea. Porque si analizamos desde el Génesis hasta todo el Pentateuco, habla de Moisés, de la creación, de Abraham, la historia de los padres de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, pero no está Job, ¿ok? Entonces, cuando usted indaga un poquito más allá, fuera de los materiales que nosotros les estamos dando, usted se va a dar cuenta que hay referencias donde se explica que Job no pudo haber existido. Ojo, no quita la divinidad del mismo, la divinidad del libro. O sea, eh, no hay negativa en el libro de Job. Porque, ¿qué pasa? Que el libro de Job está dentro de los escritos, dentro de los libros de sabiduría, donde se usa la historia de Job, ¿ok? Como la vida del creyente. Es decir, nos enseña a vivir la vida en Dios, o en este caso, actualmente, la vida en Cristo, ¿ok? La persona, literalmente, o una de las características del libro es que viene a sufrir, va a padecer. Por eso es que dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, ¿ok? Entonces son características que a veces no vemos del libro de Job. A lo mejor no existió. Yo soy de ese grupo que no existió, sino que se utilizó o Dios utilizó a los escribas, a los copistas. Recuerden que dentro del Antiguo Testamento hay muy poco registro de los autores de los libros. Eso ya se los he venido diciendo. En el caso, el mismo sucede con el libro de Job. No se sabe quién es autor, eso ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Entonces son características muy singulares que tiene este libro. La palabra Satanás no se utiliza como, o sea, de cierta manera como Satanás, sino más bien como Satán, ¿ok? Aquel que juzga o aquel que culpa, como aquel fiscal, ¿ves? Porque si analizamos desde una crítica el libro de Job, vamos a ver que Satanás trabaja para Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces el término de Satanás no necesariamente es Satanás, el adversario, el enemigo, o lo que mal dibujado es que aquel que tiene cacho y cola. No, sino simplemente se utiliza la palabra Satán como el fiscal, aquel que culpa, aquel que señala, aquel que... ¿Sí me doy a entender con lo que les quiero decir? ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Ok? Pasa a la otra página, por favor. Entonces, autor y fecha, no sabemos quién fue su autor. Comprende 42 capítulos. Ya les dije que está incluido dentro de los libros poéticos o los escritos. Se cree que la historia pudo estar ambientada en la época de los patriarcas, fíjense, como Abraham, por ciertas similitudes, en el sentido de dónde estaba ubicado, que estaba por las tierras de Edom, etcétera, etcétera. Vamos a ver la siguiente, que ahí vamos a ver más o menos dónde estuvo ubicado o ambientado el libro de Job. Entonces, fíjate, Job vivió en Uz, o en la tierra de Uz. Esta tierra era en grande al este del Jordán. Comprendía Edom en el sur y las tierras de Siria en el norte. Así es que la historia de Job tuvo un lugar en Arabia y no en Israel. ¿Se están dando cuenta de ciertos detallitos que a veces obviamos del libro de Job? Por eso es que hay muchos historiadores que dicen que, mira, no existió, pero Dios lo permitió esta historia para enseñar al pueblo, de cierta manera, a que no porque seamos malos, porque seamos buenos, vamos a sufrir. No, vamos a sufrir de igual manera. ¿Ok? Ahora, contexto histórico, vamos para la siguiente. ¿Quién era Job? Esa es la pregunta. Dentro del libro vamos a encontrarnos que tenemos a Dios como personaje, a Job, a Satanás, esposa de Job, y los 4 amigos de Job, Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. ¿Ok? Esta planilla sí está en sus guías. Tenemos que ir al contexto histórico, charlas entre Job y sus amigos, sabiduría y la ubicación y valor y significado. Job se declara inocente. Los 4 discursos de Eliú, para defender a Dios. Dios le responde a Job, no con argumentos, sino más bien como preguntas. A tal punto que en una de esas preguntas, Dios le dice a Job, bueno, cíñete los lomos y respóndeme. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cimientos de la tierra? O sea, en criollo le dijo, bueno, Job, amárrate los pantalones y respóndeme. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cimientos de la tierra? ¿Eres tú capaz de amarrar al Leviatán y soltarlo? Y es la pregunta que Dios le respondió consecutivamente a Job en todas sus inquietudes y toda en su temática de exigir respuesta. ¿Ok? Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, fíjate, tenemos el tema y propósito del libro. La voluntad de Dios hace completamente en todos lados. Esta historia nos muestra la soberanía de Dios y nos enseña que el sufrimiento, las adversidades y los padecimientos son parte de la vida, que estamos siendo probados y que Dios muestra su fidelidad en medio de cualquier situación. ¿Ok? Tengo otro tema, otro escrito. Dice, escrito de Job establece cómo la soberanía de Dios merece nuestra adoración y confianza incondicional por lo que Él es, independientemente de que entendamos o no por qué Él hace lo que hace. La forma adecuada de responder por parte de un hombre recto ante el sufrimiento inmerecido es sometiéndose a la soberanía de Dios. Sí, muchas veces entendemos que los planes de Dios son de bien y no de mal. Totalmente, pero todos esos planes muchas veces a nosotros no nos gustan, por muy beneficioso que sea para nuestra vida. Entonces anoten por allí. Vayan anotando por allí y colócame la otra lámina, que aquí vamos a empezar con otro material. Tenemos contexto histórico, la prueba de Job, charlas entre Job y sus 3 amigos. Job empieza a dar su discurso y aquí tenemos Elifaz, Bildad y Zofar. Elifaz habló 3 veces, Bildad le contestó a Job 3 veces, Zofar pronunció 2 discursos. Las palabras de Job dijo que las palabras de sus amigos eran sin valor. Ahora noten por allí, fíjense. La consecuencia que vivió Job, miren, tenemos un perfil detallado de Job. Era un hombre perfecto, un hombre próspero,
un hombre de oración, un hombre popular dentro de la nación y un hombre probado. Si tienen por ahí, vayan anotando. Un hombre perfecto, Job 1:1. Hombre próspero, Job capítulo 2, versículo 4. Hombre de oración, Job capítulo 1, versículo 5. Job, un hombre popular, Job 29, versículo 21 y 25. Un hombre probado, Job capítulo 42, versículos 10 y 12. Pero fíjate, hay una característica también que vemos de la parte de Job. Fíjense cómo también utiliza hipérbolas. Varón perfecto, temeroso de Dios, dice la Reina Valera, correcto. Y era un hombre de oración. Vanessa y creo que Milady le dijeron que él sí ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos, por si alguno de ellos había cometido pecado contra Dios, y él ofrecía perdón por sus pecados. Fíjate lo interesante de Job. Pero hay algo muy curioso que no hizo Job. Job no ofrecía sacrificios por su esposa. ¿Vieron ese detallito? Varón perfecto, temeroso de Dios. Sí, pero es una hipérbola. Porque dice que él ofrecía sacrificio por perdón de los pecados de los hijos, pero no vemos que él intercedía por su esposa, que él pedía oración por su esposa. Luego vemos un resultado que dijo la esposa Luisana, maldice a Dios. Lo maldice. En medio de tantas desgracias. Imagínate. Pero Maldice fíjate, a tu Dios y muérete, le dijo. exactamente, pero y fíjate lo curioso, dice, tu Dios, es decir, que el Dios de él no era el mismo de ella. Sí. Entonces, ¿era varón perfecto? No, es una hipérbola. Es decir, yo tengo el mejor mueble del mundo. ¿Será cierto eso? No, es una exageración para resaltar una característica de. ¿Ok? Ahora, les tengo por aquí motivos por qué los buenos padecen ciertas tribulaciones. Porque nosotros somos amados, porque nosotros amamos a Dios hasta sin tener las cosas que Él no nos ha dado. Según Job, capítulo 1, versículo 8 y 12, al 12. Porque enseñamos a los demás con nuestros padecimientos. Porque Dios quiere demostrar a los demás que nosotros somos un ejemplo a hacer bien las cosas y la sabiduría de Dios por medio de nosotros, de nuestro ejemplo. Porque nuestro ejemplo es hacer bien a las cosas en la manera de hablar con rectitud de parte de Dios. Porque en nuestro ejemplo, los demás harán lo que Dios dice. Y cuando eso ocurre, Dios oye nuestras oraciones. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 9. ¿Qué hacemos por nuestros amigos? ¿Qué hizo Job por sus amigos? Oró por ellos. Cuando hacemos oración por nuestros amigos, Dios quita nuestra aflicción. Capítulo 42, versículo 10 del mismo libro. Ahora, hechos que describen el sufrimiento de Job. Pérdida de las posesiones materiales. Job capítulo 1, versículo 13 al 17. Pérdida de sus hijos. Capítulo 1, del 18 al 19. Pérdida de la salud. Y fíjate, eso sí lo pueden anotar porque aquí escribí varias cosas. Eso está en pérdida de salud, capítulo 2, versículo 7. Una terrible picazón y sangrado. Y sarna. Capítulo 2, versículo 7. Una desfiguración de la apariencia. Capítulo 2, versículo 12. Gusano en las úlceras. Capítulo 7, versículo 5. Pesadillas y sueños aterradores. Capítulo 7, versículo 14. Ojos llorosos. 16, 16. Aliento fétido. Capítulo 19, versículo 17. Cuerpo demacrado. Capítulo 19, versículo 20. Erosiones de los huesos. Capítulo 30, versículo 17. Pérdida de la piel. Capítulo 30, versículo 30. Pérdida de la mujer. Capítulo 2, versículo 9. O sea,
Literalmente yo no quisiera estar en la situación de este señor. Pero fíjate por todo lo que Dios permitió que Job pasara. Ahora fíjense en esto. Colócame la figura anterior, que quiero detenerme allí. Fíjate, Elifaz. Elifaz habló 3 veces, pero muchachos, Elifaz habla en base a su experiencia. Lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 1, 7 y 8. Entonces, fíjense, anoten por allí. Elifaz, su discurso se basa en su experiencia. Déjame buscar otro por aquí para que lo vamos anotando todo y después lo vamos definiendo. Bildad se basa en su pasado. Sofar se basa en su sabiduría. Eliú se basa en su falta de experiencia. Repito, para que lo tengan por allí y lo vamos a ir explicando. Elifaz se basa en su experiencia. Bildad se basa en su pasado. Sofar se basa en su sabiduría. Y Eliú en su falta de experiencia. Vamos bien hasta allí, ¿verdad? ¿Se está entendiendo? ¿Voy claro? Ok. Entonces comencemos con Elifaz. Basado en su experiencia, él responde al problema de la siguiente manera. Fíjense en esto, está en el capítulo 4. Como yo he visto al necio, he aquí lo que he inquirido, lo cual es así. Escuchadme, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Entonces, es curioso, fíjate cómo el autor coloca a Elifaz con aquella persona o aquel amigo que juzga en base a su experiencia. Se dice, o algunos estudiosos hablan de que Elifaz tuvo mucha influencia griega en el sentido de los griegos que dominaron a Babilonia en el tiempo que se hace en el contexto de Job. ¿Ok? Para que vayan teniendo algunas ideas de quién era Elifaz. El tema del argumento de Elifaz es que Dios es justo. Elifaz es de los que opina que lo que Job tiene es consecuencia de la justicia de Dios, donde supuestamente Dios le está pagando a Job según sus actos. ¿Ok? Por favor, que alguno me busque por allí Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Y téngalo por ahí a la mano. A lo mejor vamos a entrar en un tema que va a ser controversial, pero vamos a discutirlo y cada quien puede dar su opinión y su postura con respecto a este versículo, ¿ok? Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Lo tengo. Ok, tenlo por allí, tenlo por allí. Ah, ya. La opinión que tiene Elifaz sobre lo que es justicia es una enseñanza que él tomó de los griegos, que es lo que le vengo diciendo, que dominaron a Babilonia. Con esta información, Elifaz entiende o tiene en mente acerca de lo que es la justicia de parte de Dios. Entonces, al entender a Job del por qué está enfermo, ¿verdad? Es porque él ha pecado en base a lo que nos está explicando Elifaz, según la influencia griega que él poseía. ¿Ok? Pues es decir, que quien padece una enfermedad es porque está en pecado. Y eso se parece mucho a lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? Sí, cuando Jesús va a sanar al ciego, ¿no? Ajá. Y En le el pregunta capítulo este 9. ciego por quién pecó. Porque Sí, es de fíjate. nacimiento. ¿Él o sus padres? Exactamente. Está muy bien. Fíjate, si usted lee el Evangelio de Juan en el capítulo 9, Jesús intenta corregir esa opinión, ¿ok? Que había en los judíos con el sanamiento de un ciego de nacimiento, que era el que está hablando David.
Entonces Jesús le responde, no es que este pecó ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifestara. ¿Ok? Entonces, así como la mayoría de los creyentes apoyan sus opiniones basadas en la Biblia, así Elifaz respaldaba su enseñanza, ¿ok? Mediante el relato de experiencia que él tuvo de una visión y un sueño. Eso lo vemos en Job, capítulo 4, versículos 12 y 16. Los sueños y visiones que tuvo Elifaz, ¿verdad? Para Elifaz, las visiones y sueños eran su fuente de autoridad. ¿Ok? Ahora, sin embargo, prestemos atención, la justicia en hebreo no es la paga por lo que uno hace, sino actuar de acuerdo al propósito para lo cual uno fue creado por Dios. ¿Qué consiste en ser bienhechor? Lo afirma Pedro en el Evangelio, en uno de sus cartas. El salmista en su Salmo capítulo 1, versículo 3, relaciona la justicia del justo con el árbol que fue plantado junto a corrientes de agua. Sus hojas no caen y como resultado da fruto en su tiempo. Un árbol que da fruto haciendo justicia, y Job fue perfecto. Por lo tanto, la opinión de Elifaz no hace sentido a lo que Job estaba padeciendo. Ahora, ¿quién tiene por allí el capítulo, el que les dije por allí? Porque me sirve para que me dé pie a Bildad. Ezequiel, ¿verdad? 18, Ajá. capítulo 18, versículo 20. ¿Sí? Sí. Ya, dice, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la de su hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Correcto. Es decir, que yo no voy a ser juzgado por los pecados de mi padre, ni de mi abuelo, ni no, eso no existe, No se hereda. no se hereda. Es aquí donde podemos entrar en un tema controversial, ¿ok? O lo que más se le puede llamar maldiciones generacionales, ¿ok? No, es que yo soy brujo porque es que a mí me hicieron un amarre por allá cuando estaba chiquito y no. No, es que yo soy alcohólico porque es que mi abuelo era, no. Esos son conductas aprendidas, eso es otra cosa. Esos son patrones de conductas adquiridos por la persona que justifican el hecho que hace. Ahora, el mismo Señor en Ezequiel me está diciendo que yo no puedo cargar la condenación, los pecados de mi padre. Y entonces, basándonos en esto, vamos a entrar en lo que nos dijo Bildad. Bildad se basa en su pasado. Capítulo 8, capítulo 8, versículo 1, 5 y 9. Entonces, Bildad se basa en sus antiguos proverbios, porque dice que se espera que la gente mayor sepa más que las personas jóvenes. Versículo 8. Bildad defiende la justicia de Dios ante Job, diciéndole que Dios está usando la pérdida de sus hijos como castigo por su pecado. Eso lo vemos en el capítulo 8, versículos 3 y 4. ¿Okay? ¿Por qué Bildad es de los que creen que la enfermedad de Job vino por su causa, por la muerte de los hijos? Porque sus hijos pecaron, versículo 4. Y es ahí donde entra el versículo que nos leyó Luisana. Entonces, la postura de Bildad es una postura errónea, porque Dios no te va a juzgar a ti por los pecados pasados de tus antepasados. Cada quien debe cargar con los pecados que usted ha cometido. ¿Por qué? Dice aquí, mira, porque todas las almas son de Jehová. Versículo 4, parte A, que lo escribió, lo dijo. El alma del Padre, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. No está diciendo que él iba a morir porque Enrique por allá, que era mi abuelo, no, por allá el hombre andaba metido en su vuelta rara con los brujos, no. ¿Por qué? Porque las almas son de Jehová.
Ezequiel pregunta y responde, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Fíjate, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y cumplió, y de cierto vivirá. El hijo no llevará, anoten por allí y subrayen ese versículo, esas características. El hijo no llevará el pecado ni el padre llevará los pecados del hijo. La justicia de Dios, del justo, será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. Subrayen cada uno de esos versículos y si usted puede, escríbalo y colóquelos por separado. Eso es hermenéutica. Fíjate, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Subrayamos y separamos eso. La justicia del justo será sobre sí. Eso es otra parte y lo podemos separar del versículo y lo vamos aislando. Y la impiedad del impío será sobre él. Subrayamos y separamos. Y el alma que pecare, esa morirá. Versículo 20. En otra palabra, cada uno sería responsable de sus actos. Por lo tanto, ni el hijo llevará los pecados de su padre, ni los padres llevarán los pecados de los hijos. Bildad es de lo que recomienda a Job que debe buscar a Dios y orar. Versículo 5. Y si Job es puro y recto, como dice, recuerdan que Job decía, si yo no soy íntegro, si yo he mirado a alguna mujer con lujuria, que otros duerman conmigo, con la mujer mía. Eso fue lo que dijo Job. Entonces Bildad le dice, si tú eres recto como dice, Dios lo recompensará. Basándose en su pasado. Entonces Bildad le dice, ¿cómo tú vas a hablar de que eres recto si tu pecado tú estás cargando con los pecados de tus hijos y tú estás por eso? Tú estás padeciendo todas estas calamidades porque tus hijos estás cargándolo con los pecados de tus hijos. Eso es lo que está queriendo decir Bildad. Entonces, si tú eres recto, si tú eres puro delante de Dios, Dios te va a recompensar. Cuando no es así. Bildad es de lo que afirma que Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Si Job fuera perfecto, Dios no hubiera actuado así. Pero dice el capítulo 1, dice que era ¿qué? Varón perfecto, temeroso de Dios. Interesante, ¿verdad? Lindo el amigo el hombre. Bildad también afirma que si Job fuera perfecto, los que lo aborrecen estarían vestidos de confusión y la habitación de ellos ya hubiera desaparecido. Versículo 22. Ahora vámonos con Sofar. Epa, voy bien, ¿verdad? No se me están enredando, no se me están durmiendo. Elvi, yo quiero decir algo. ¿Sabes que en el 21 Ajá. me sorprende, también lo subrayé porque dice, si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho de justicia, no morirá. Correcto. Entonces, como que él da la explicación a lo que dice anteriormente. Y afirma que si nos arrepentimos tendremos, que no es heredado, pues porque yo siempre he creído eso. Es más, en la casa, eso no, matrimonio no dura porque nosotros tenemos una maldición, eso es una maldición diferida. Entonces, me llama bastante la atención porque no es así. De verdad, si nos arrepentimos de corazón y volvemos al Señor, practicamos lo que Él nos dice, seremos perdonados y no moriremos. Totalmente. Eso es hermenéutica. Leer con lo que viene atrás, subrayar, separar. Eso es, mi hermana. Eso es. Te felicito. Eso es. Y tienes razón. Nosotros no cargamos con los pecados de nadie. Imagínense, si nosotros pudiéramos cargar con los pecados de otros, estaríamos crucificados con Cristo. ¿Ve? Entonces, no es la idea. O sea, hay cosas que son más elementales o a veces son más fáciles, prácticas de la vida cristiana, que a veces complicamos las cosas. No, yo no voy a estudiar porque es que, no, porque es que papá no estudió y yo no quiero estudiar porque es que, no. Todos tenemos las mismas posibilidades. Ahora,
Vamos con Sofar. Sofar se basa en su sabiduría. Eso lo vemos en Job, capítulo 11, versículo 1, del 4 al 6. ¿Okay? Sofar responde a la enfermedad de Job basado en la razón, o sea, su modo de entender la situación. Eso lo vemos en Job, capítulo 11. Sofar intenta atacar a Job burlándose del estilo de vida de Job. Es decir, que Sofar no reconoce la sinceridad y la integridad de Job. Eso está en Job capítulo 11, versículo 4, para los que están anotando por ahí. Sofar opina que Job está sufriendo menos de lo que merece. Imagínate tú. O sea, que todavía le faltaba por sufrir. Eso está en capítulo 11, versículos 5 y 6. Porque según Sofar, Job se había quejado de que Dios no le había hablado. Sofar está muy convencido de que si Dios castigara a Job más de lo que merece, Dios estaría de acuerdo con la opinión de Sofar. Cuando Job analiza estos consejos de sus amigos, llega a una conclusión de que sus amigos no lo han ayudado en nada. ¿Okay? Por eso es que lo llama médicos nulos. Capítulo 13, versículo 4. Médicos nulos. Y gente de gastados esquemas e inútiles verdades. Capítulo 13, versículo 12. Ahora vámonos con Eliú. Eliú se basa en su falta de experiencia. Capítulo 33, versículo 1 al 33. Es el único en que acertó en dar apoyo a Job, porque dice que el padecimiento de Job es discipulado y enseñanza de Dios para mantenerse en una buena relación con Dios. Job capítulo 33. Eliú afirma que Dios habla a través de los sueños. Capítulo 33, versículos 14 y 17. Comparado con lo que dice en el capítulo 4, 12 al 21. Eliú dice que otra forma de Dios hablar es el padecimiento. Y esta es la parte que a nosotros no nos gusta. Dios también habla a través del padecimiento. Eso lo vemos en el capítulo 33, versículos 19 al 22. Comparado con lo que dice en el capítulo 5, 17 y 27. Cuando puedan, es que no quiero tanto indagar leyendo mucho porque nos vamos a extender demasiado. Yo les estoy dando esta cita para que ustedes poco a poco vayan leyendo cada una de ellas, ¿oyeron? Helvi, una consulta que siempre habíamos tenido, habíamos entendido que Job era 3 amigos, esos 3 amigos que fue los que estaban con él allí. Eliú se unió a la conversación. ¿Y quién Correcto. era? ¿Un salido que iba pasando? Un salido. Era otro personaje. El autor simplemente te coloca estos 4 personajes como una especie de parábola para enseñanza. Es decir, voy a dar el resumen rapidito para que me puedan entender. ¿Qué pasa? Dentro de la vida de Job tenemos un pre, un durante y un posterior. Esa es la vida cristiana. Es decir, nosotros padecemos por causa y amor a Dios. Nuestra fe diariamente es probada. Entonces, el libro de Job es para enseñar sabiduría al pueblo para que busque de Dios, aún tenga o no tenga recursos por los cuales puedan ser alabados o puedan tener ellos o puedan alcanzar. Por eso es que dice el libro de sabiduría, ese que Eclesiastés, que Dios hace salir el sol tanto para los impíos como para todos. Entonces, tenemos 4 personajes en una misma historia. Fíjate, Dios les recompensó al doble todo lo que tenía. Tenemos un pre. A la iglesia llega personas que vienen con un pre, un antes. Dios va restaurando su vida y viene un proceso de durante. ¿Ok? Y luego el Señor
no es que le restaura todo. Lo que pasa es que hay mucha gente a veces se enfrasca en lo que Dios le va a dar. No, que Dios me va a dar el doble. Y si Dios no te da nada, ¿lo vas a seguir alabando? Muchas veces el pueblo cristiano se enfrasca en lo que, no, es que Dios le... O hay otra cosa, esto es otra cosa. No es que yo voy a arrebatar lo que Satanás me quitó, pero ¿qué te quitó Satanás, muchacho? O sea, que yo no... Dios te va a devolver todo lo que te fue quitado, porque Satanás te lo arrebató, pero es que Satanás no te arrebató nada. Fue Dios quien te lo quitó. Entonces, y si analizamos el texto o la historia o la parábola de Job, vamos a dar cuenta que si enfrascamos a Satanás, Satanás tuvo que pedir permiso. Recuerdan que él dijo, pero si él te adora y te alaba porque tú le das todo lo que él quiere. Entonces no, quítale todo, dijo el Señor. Entonces, si vamos al hecho, recuerden que al principio de la clase le dije que la imagen de Satanás en este aspecto es utilizada más que todo como el fiscal, es decir, no Satanás, sino Satán. Recuerde que nosotros en la escritura, nosotros tenemos que ir a la fuente primaria. ¿Qué es la fuente primaria? El hebreo y el griego. ¿Ok? Por eso es que muchos seminarios, o los seminarios en general, dan clases de hebreo y de griego, porque nosotros debemos ir a la fuente primaria. Nuestra Biblia no es fuente primaria. ¿Sí me explico con lo que les quiero decir en este aspecto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestra Biblia es una traducción. Entonces nosotros debemos ir a la fuente primaria. Entonces, cuando yo voy a la fuente primaria, me doy cuenta de que Satanás no está siendo utilizado como Satanás en su esplendor, sino como el fiscal, aquel que acusa. Entonces, una enseñanza de Job es que nosotros alabamos a Dios, glorificamos a Dios, porque dice que aunque dice una parte de Job que aunque él me matare, en él esperaré, porque mi Redentor vive. Entonces, uno de los ejes centrales de la vida de Job es amar al Señor porque mi Redentor vive, aunque Él me destruya, en Él esperaré. Y esa es nuestra vida cristiana. En eso es que nosotros debemos basarnos diariamente, porque diariamente somos probados. La palabra redentor es usada o se refiere a un vindificador. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Es un término legal, ojo, fíjense ahora en este aspecto, es un término legal usado en el judaísmo para la persona o en la familia o responsable de vengar la muerte de otros miembros. Ahora, ¿quién iba a vengar en este caso a Job? No había nadie. Ahora, de vengar a la muerte de otros familiares, esto lo van a ver o lo vamos a recordar en Números, capítulo 35, versículo 19, y Deuteronomio, capítulo 19, versículo 6. En el caso de Job muriere, aquí no se está hablando de Dios como redentor, sino más bien del futuro pariente que lo va a reivindicar, que tomará venganza por parte de Dios. ¿Se entiende? O sea, vamos bien, no me los estoy confundiendo. A ver, Vanessa, Tania, Flor, Luisana, vamos bien, ¿verdad? Sí, yo voy entendiendo. Primera vez que veo todo esto, me estaba haciendo así la cabeza, pero me encanta, bien. Eso es lo importante. O sea, hay muchas características que a veces desconocemos y cuando estamos estudiando nos dicen, mira, esto significaba esto. Eliud afirma, Dios usa todas las maneras para comunicarse con nosotros. Número 1, porque quiere librarnos de la muerte. Versículo 30. Porque quiere hacerlo sabio o quiere hacernos sabios. Porque quiere que aprendamos a guardar silencio para que Dios hable. A veces nosotros no queremos hablar, callarnos y dejar hablar a Dios, sino que yo intento ayudar a Dios.
Porque Dios quiere hacer de nosotros una gente que hace bien todas las cosas. Es un resumen que hace Liu. Y porque quiere enseñarles sabiduría a sus hijos. Por eso es que está el libro de Job escrito en nuestra Biblia y en la Taná y en la historia hebrea. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros lo alabemos, tengamos o no tengamos razón, tengamos o no tengamos bienes, y vamos a ser probados diariamente. Y si usted ve la vida de Job, es la vida nuestra. Es nuestra vida. Obviamente algunos no tenemos las riquezas que él pudo haber tenido. Pero hemos tenido en su momento riqueza, hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos de quebranto, pero a veces no somos como Job. A veces nosotros hacemos al revés, hacemos una antítesis, peleamos con Dios. Yo les digo, yo he peleado con Dios. Gracias a Dios él siempre gana. Entonces, esa es la diferencia del libro de Job. Entonces, la clave del sufrimiento, si quieren anotar eso por allí, es que Dios restaura toda pérdida que deja el sufrimiento. Ese es uno de los ejemplos de por qué Dios restaura todas las cosas que dijo en su momento, o la historia con la que se nos está enseñando relata. Les repito, la clave del sufrimiento es que Dios restaura toda pérdida que deja el sufrimiento. Dios crea un mundo totalmente nuevo con Job, hasta una nueva familia le regala. Y cabe destacar, ojo, la escritura no especifica que tuvo otra esposa. Podemos especular que a lo mejor la mujer volvió. Le regaló nuevamente 7 hijos más, pero no le dio el doble. Y es curioso, algunos teólogos dicen, mira, ¿por qué él no los perdió? Los primeros, él no los perdió, están en el cielo. Y Dios les regaló un nuevo porvenir, le dio nueva riqueza. ¿Por qué? Porque Dios recompensa ese sufrimiento que padeciste y te regala un mundo nuevo y una familia nueva. Eso lo podemos ver en el capítulo 42, versículos 10 al 17. Entonces, estamos claros hasta Job, ¿verdad? De aquí con Job, ¿cierto? Entonces vamos a ver las últimas diapositivas para terminar con Job. Entonces ahí tenemos el robo del ganado, el fuego cuando consumió las ovejas que Job tenía. En la siguiente tenemos el asalto de los caldeos cuando robaron los camellos, muerte de sus hijos, la enfermedad que pobló todo el cuerpo de Job. Vemos que dentro de la escritura vemos que tiene un valor y un significado. Job declara inocencia. Ahí me equivoqué, ahí volví a repetir la diapositiva abajo. Y los 4 disculpos de Dios. Dios le responde a Job y Dios es restaurado. Entonces, tenemos pruebas que superar, entender que Dios es soberano, problemas que no son igual a pecado, es decir, nuestros padecimientos, nuestras enfermedades, no necesariamente fue porque usted ha pecado. Por ejemplo, o sea, si yo tengo gripe no es porque yo pequé en la mañana y Dios me, no, pum, estás enfermo porque pecaste. No. Ahora, una enfermedad por un pecado, mira, puede ser, no sé, el SIDA, por darte un ejemplo. Entonces, consecuencias de, tú tienes esto. O sea, por ponerles un ejemplo. Aferrarnos a las pruebas en la mano de Dios, no debemos juzgar y someternos a la voluntad de Dios. Ok, muchachos, hasta aquí está claro lo que es el libro de Job. ¿Seguro? Son las 9. Si quieren, nos tomamos 5 minutos y por allí a las 9:20, pues entramos, si quieren. No sé qué opinan ustedes. Ya falta poco que es Salmo y Salmo no voy a indagar mucho porque para la próxima semana, pues sí vamos a indagar más. Hoy más que todo es una introducción a lo que son los Salmos. Entonces, me dicen, ¿quieren unos recesos?
Sí. Yo dije no. No sé, nos podemos dar unos 10 minutos y a las 9:20 comenzamos. ¿Qué les iba a decir? ¿Alguno conoce lo que son los argumentos anacrónicos? O lo que les dije que tenían que leer, le dije la semana pasada que leyeran. ¿Qué son argumentos anacrónicos? El David yo sé que lo buscó, por ahí yo sé que lo tiene por ahí a la mano. Necesito que lean o investiguen un poquito más qué son argumentos anacrónicos, porque eso es el trabajo que van a hacer ahora. Ay, Dios. Bueno, mientras que esperamos, si tienen alguna pregunta, pues ahí me avisan, me dicen. Mientras esperamos los 5 minutos de receso. Bueno, en esta clase, pues vi varias cosas que no la había entendido cuando leí el libro. Me encanta la forma de verlo, como una parábola para nuestra vida como cristianos. Y el hecho, porque no lo había visto de ese modo, siempre vemos la historia de Job para fortalecer nuestra fe y ver que el Señor al final lo había restaurado, lo había restituido, a pesar de todo el sufrimiento. Pero a veces nosotros como cristianos, y la Biblia lo dice, pues, que cuando nos encanta compartir la gloria de Cristo, pero no el sufrimiento. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. Entonces, el ver que esos amigos siempre quisieron señalarlo como un hombre pecador, malvado, que se había alejado de Dios y que por eso el Señor lo estaba castigando, porque así siento que sus amigos lo estaban señalando. Veo que también conecta con el versículo que comentó David, o sea, porque siempre queremos como cristianos sentirnos como exentos de cosas malas, ¿sí? Incluso nuestras oraciones, Señor, líbrame de todo mal, cuídame, protégeme, que no me pase nada, guárdame. Y está bien, porque hay que pedirlo, el Señor nos enseña que hay que pedirlo, pero también en ese sufrimiento que pudiésemos tener, el Señor Jesucristo es glorificado y testificamos, por lo menos en la enfermedad, si una persona que es sanada, se testifica. Aún en medio de cuando una persona muere, también es necesario testificar. ¿Por qué? Porque yo hace el año pasado con mi suegra pasamos una situación bien fuerte y yo como una mujer de fe oraba por sanidad. O sea, mi oración era por sanidad. Eso es lo que yo le pedí al Señor. Y bueno, el Señor nos contestó, fue mi suegra falleció, pero el Señor nos dio esa paz porque mi suegra en sus últimos días aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, lo reconoció como su Salvador. ¿Y qué más que eso? O sea, pero nosotros queremos tener a la gente al lado aquí en esta vida, pues. Entonces nos cuesta ver eso como un milagro también, o de testificar, mira, el Señor se glorificó en medio de esta situación. Entonces, de verdad que no lo había visto desde esa perspectiva y me gusta bastante porque a veces yo me lo repito. Yo digo, o sea, no es toda la vida, no es que estemos pensando, sintiéndonos cómodos con las cosas malas, sino que, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor me permite pasar esta situación? ¿Para qué está sucediendo? Lo que sí me llamó la atención también fue lo de lo de los pecados. Entiendo que la salvación es individual, somos seres totalmente individuales y mis pecados, yo no considero que esté cargando con pecados de mis padres, eso sí lo tengo muy, muy, muy claro, pero sí considero que está la influencia y es como tú lo explicaste, o sea, está la influencia y conductas aprendidas de mis padres o de mi entorno que me afectan a mí y me hacen llevar a pecar. Incluso ahora se lo comentaba a mi mamá. Yo le disculpen la voz de la niña, pero es que... Tranquila, no te preocupes. Yo le decía, mami, yo en estos días fui muy confrontada por el Señor. ¿Por qué? Porque en Venezuela
se cree mucho en la superstición. Te pica la mano, te pica la otra, te cayó el tenedor, está lloviendo. Entonces, fuimos, digamos que formados con esas influencias. Y eso es pecado, porque eso es como brujería, eso es cosas que no corresponden, porque como cristianos no deberíamos creer en eso, o sea, lo considero así. Pero hemos sido influenciados por eso. Y yo, y me pasó, iba en el metro y me picó la mano y de una vez me llegó el pensamiento. Y yo dije, ¿cuál fue? Y no, yo dije, yo misma, yo me reprendí y dije, Señor, Dios mío, perdóname, ayúdame a romper con esos patrones, pero son conductas aprendidas que me influenciaron y que me llevan a pensar algo que no corresponde, porque la provisión de Dios no viene si me pica la mano o no me pica la mano. Entonces, es eso que uno tiene como cristiano, mira, ver y sacar eso, que no son pecados que tú estás cargando de tus padres, pero sí hay una influencia que te afecta en tu vida y en tu relación con Dios como cristiano. Claro. Y disculpe, la bulla. No, está bien, tranquila, no te preocupes. Pero tienes razón, o sea, yo no puedo cargar con... Me cuesta cargar con los míos. Aguara. Voy a poner yo a cargarme con los demás. A empezar por ahí, pues. Entonces, es eso, o sea, entender que no es que porque seamos cristianos no vamos a sufrir. Mira, a Pablo una vez lo apalearon a tal punto que lo dieron por muerto. O sea, tenemos que ver eso. O sea, no es que porque yo sea hijo de Dios o que yo sea cristiano, yo no voy a sufrir. O sea, al contrario, mira, recuerdo que muchas veces nosotros oramos también por mi tía para que Dios la sanara. Y otros hermanos de otras iglesias pues oraban, no, ya está sana, ya está sana, créelo, decláralo. Y Dios se la llevó. Entonces yo tengo que también entender que hay cosas que son donde Dios decide. Mi abuelo cuando, mira, un testimonio rapidito antes de empezar, ya de todas maneras vamos a terminar poco, rápido, no es tan largo. Mi abuelo no creía, no era creyente, mi papá es pastor, mi abuelo sufrió de 2 infartos cerebrales. Y él perdió uno de los infartos, pues perdió su movilidad, no podía caminar. Él movía las piernas y todo, pero no podía caminar. Perdió la memoria. Al único que recordaba era mi papá. Todo el mundo oraba por él. Mi abuelo no creía en Dios, pero no era creyente. Y fíjate, mi papá en ese momento estaba estudiando en el instituto, en el seminario. Se enferma su papá y vamos nosotros y viajamos al estado Zulia y tuvimos una semana allá. Mi papá cuidó de su papá. Lo bañaba, lo limpiaba, lo afeitaba. Mi papá son 4 hermanos, mi papá es el menor. Puros varones. Y ellos tenían, sus hermanos, pues tenían una guerra campal de que quién iba a cuidar al viejo, que no sé qué más, qué tal. Mi papá dejó los estudios por una semana, un mes, más o menos, no recuerdo, y cuidó a su papá. Literalmente, la habitación estaba recubierta de puros colchones que le habían puesto porque él reaccionaba y a veces brincaba y se golpeaba. Mi papá oraba, algunos hermanos oraban para que Dios pues sanara a mi abuelo y Dios no lo sanó. Pero Dios cumplió 3 cosas o 3 oraciones que mi papá le pidió. Mi papá, eso no lo cuenta él, se encerró en el cuarto, abrazó a su papá y comenzó a orar. Y le pidió 3 cosas. Le dijo, Señor, te voy a pedir para que tú te lo lleves porque papá está sufriendo mucho. Pero primero permite que él recobre la memoria. Luego que él recobre la memoria, que él pueda hacer decisión de fe y pueda entregar tu vida a Cristo. Y luego, Señor, llévatelo. Bueno, eso fue la oración de mi papá. Al cabo de un mes, bueno, a los días nosotros regresamos nuevamente a San Cristóbal, al seminario, a estudiar, etcétera. Mi papá está presentando un examen en el Instituto Bíblico
Y mi mamá llega corriendo y le dice, Marco, Enrique, porque todo el mundo le decía Enrique, recobró la memoria. Y papá decía, va una respuesta. Bueno, le llevaron a un pastor, conversaron con él, el hombre entregó su vida a Cristo. Mi mamá llamó a mi papá, Enrique recibió a Cristo. Y dice mi papá, van dos. Nuevamente mi papá estaba presentando un examen y mi mamá llegó llorando. Enrique partió. Van tres. Entonces, es entender la soberanía de Dios. A veces Dios quiere que estemos sanos por un tiempo, a veces quiere que pasemos por dificultades en una enfermedad. Y tenemos que abrazar esas cosas, porque son parte de la voluntad de Dios. Pero a veces es difícil ser el protagonista de la película de Job. O sea, nosotros queremos ser protagonistas en la película de Job, pero cuando él recibe, él multiplica todo lo que tiene por 4, por 2. Ahí es donde yo quiero ser protagonista. Pero a veces no queremos ser protagonistas en el sufrimiento y en el padecimiento que Dios le permitió pasar. Pero bueno, vamos a seguir, muchachos. Los salmos, para que ya terminemos. Los salmos es corto, no les voy a dar mucho tiempo. Es el himnario de Israel. ¿Ok? O también de muchos cristianos, nosotros también usamos mucho el libro de los salmos como himnario. Tiene canciones y oraciones, tiene varios autores, se expresa mucho la alabanza a Dios y la esperanza y algunos capítulos y versículos que tienden a ser mesiánicos, tienden a ser proféticos. ¿Ok? Vemos que dentro de los salmos me gustan mucho, yo sé que algunos de ustedes también, es que vemos cómo el salmista expresa su dolor, su llanto, pero en muchas ocasiones también vemos que el salmista expresa ira, expresa rabia. Le dice, Señor, consume a mis enemigos, llévatelos, mátalos a todos. Entonces, vemos una característica muy singular en lo que son los salmos, ¿ok? Y las emociones que ellos expresan. La palabra salmos proviene del griego salmoi, que significa cánticos acompañados de instrumentos de cuerda, especialmente de arpa, de lira, etc. El hebreo original, el nombre hebreo del libro es, perdón, Tehilín, alabanzas o himnos de alabanza. En el griego o en la traducción de la Septuaginta, ¿ok? Cuando los judíos tradujeron la Biblia al griego de la Septuaginta en el siglo III, se usaron como la palabra salmoi para traducir el título. Es como, por ejemplo, eso a veces no se explica mucho dentro de la iglesia. Por ejemplo, ustedes saben que la Septuaginta, ¿verdad? La Septuaginta. Bueno, tienen que investigar qué es la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción, es de lo que se transfirió de griego a hebreo y de la Septuaginta. ¿Ok? Por eso es que le digo que por eso es que nosotros deberíamos, o en los seminarios se enseña lo que es el hebreo y el griego, porque nosotros debemos ir a la fuente primaria. ¿Qué es la fuente primaria? El hebreo y el griego. Y la Septuaginta es la traducción. De allí vienen nuestras Biblias, de esa traducción. Por eso es que usted va a ver, o ustedes vieron cuando les dieron clase del Nuevo Testamento, pudieron haberse dado cuenta que hay algunos capítulos dentro del Nuevo Testamento que no están en la Septuaginta, sino que es una interpolación que se utilizó para afirmar un hecho. ¿Ok? Por ejemplo, creo que Mateo tiene un capítulo que no aparece en los registros originales, pero es una interpolación. No cambia la divinidad, sino que la interpolación lo que da es que es una afirmación. O sea, resalta el hecho de, por ejemplo, la luna es de tierra. Eso lo dice la Biblia, por darles un ejemplo.
Y la interpolación dice, sí, es de tierra porque tiene partículas, y empieza a explicar. ¿Me doy a entender qué es una interpolación? ¿Se entiende? Es una afirmación, no le quita, es como un anexo, es como no un anexo, porque no es un anexo, son como afirmaciones del tema. ¿Sí me doy a entender con lo que les digo? Fabiola está asombra. Pone pura carita de asombro. Entonces, vamos para la siguiente, vamos con lo Y siguiente es de que lo no sabía eso, entonces estoy como que así. Sí, no, por eso es que las traducciones nuestras no son fidedignas. No es que no sean fidedignas, no son totalmente las ideales. Por eso es que hay muchas versiones. Hay unas que son un lenguaje más accesible, más contextualizado, más actual. Pero mira, yo recuerdo una vez que había un doctor en un seminario que él no usaba nuestras Biblias normales. Él usaba una Biblia en griego. El tipo era doctor en griego. Imagínate tú, o sea, es una cosa que, dime, Fabiola. Sí, es que, o sea, me quedo pensando, es porque justo ahorita en Alfa hubo una persona que estaba hablando acerca de la Biblia y que ella pues creía en Dios, pero no creía en la Biblia porque había mucha mano ahí metida en el medio. Entonces, o sea, esta información igual me sirve porque es una información que cualquier persona puede utilizar como en contra, como para desprestigiar el hecho de la sabiduría o de la palabra de Dios que hay en la Biblia como tal. Entonces son datos importantes que tenemos que saber para poder, o sea, yo digo, yo no debato con esas personas obviamente porque en mi papel de facilitadora ese no es el objetivo, sino más bien educar y enseñar a las personas de, de cómo está hecha la Biblia. Y justo, no recuerdo si mañana o la próxima semana tenemos la clase de la Biblia como tal. Entonces, no, ahora me voy a poner a investigar todo eso que tú estás diciendo ahorita. Claro, cualquier cosa ahí me estás avisando. Y muy importante lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Recuerden que yo les dije ahorita que son argumentos anacrónicos. Si usted lee o esa persona que decía Fabiola, ella llegase a leer Daniel capítulo 5, ¿ok? Y va a leer que hay 4 reyes o 4 emperadores que allí son mencionados dentro del libro de Daniel, ¿ok? Uno de ellos es Darío, ¿ok? Darío en la historia universal no existió. ¿Ok? Darío no existió. Entonces, una persona que no teme a Dios, que no ha leído la Biblia, que viene con esos argumentos que viene diciendo Fabiola, no, yo no creo en la Biblia. No, pues, que no es que no tú creas, que tú tienes que leerla. A empezar por ahí. O sea, ya por ahí tiene ella una barrera que tiene que poco a poco ella misma ir rompiendo. Y que el Espíritu Santo va a obrar en su vida poco a poco. Pero la Biblia hace mención de un tal Darío. Pero Darío no existió en la historia. Porque dice la historia que quien conquista Babilonia es Ciro. ¿Ok? Luego de Nabucodonosor viene su hijo y hace referencia a Belsasar. Belsasar tampoco aparece. Dice la historia universal o la historia en general, dice que el hijo de él era Nabonido. Y Belsasar venía siendo el nieto de Nabucodonosor. Y aparece un tal Darío que usted dice, pero ¿y quién es este? Darío el Medo. No sé si es Darío el Medo o el persa, no me acuerdo. Uno de los dos. Pero aparece un tal Darío. Pero dentro de la historia universal, o sea, la historia contemporánea, fuera de la Biblia, ¿ok? Darío no aparece por ningún lado. Ahora, si no aparece en la historia universal, ¿cómo es posible que en la Biblia aparezca? Entonces yo podría decir, como la chica o la persona que habló Fabiola, que eso tiene error, que es una inherancia. Ahora, como yo o como ustedes
puedo hacer frente a un argumento como este. A ver, alguno que me levante la manito, pues. ¿Cómo podemos nosotros hacer o responder a este tipo de argumento? Ay, Dios. No todos a la vez. Repite la pregunta. Ahí. A ver. Vamos a poner este ejemplo. Según Daniel, capítulo 5, hay dentro de los reyes que menciona, son cuatro, aparece un tal Darío. No sé si es Medo o el persa, no me acuerdo, pero aparece Darío. Pero en la historia universal, en la historia secular, aparece que no hay ningún Darío. Aparece Nabonido y aparece Ciro que conquista Babilonia. Entonces, si no aparece en la historia universal, pero aparece en la Biblia, uno de los dos está mintiendo. Me explico. Entonces, ¿cómo hago yo para hablar con estas personas si me llega a sacar ese argumento? Pues? O sea, ¿cómo me explicas tú que en la historia no aparece, pero aquí se aparece? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo puedo yo hablar con estas personas? Por eso que quise meter ese elemento en este módulo 3, que esto no está en los otros módulos, es decir, de los años anteriores, que son los argumentos anacrónicos. Es decir, se colocan, ¿qué son los argumentos anacrónicos? Daniel capítulo 5, con referente a Darío, el rey Darío, se utiliza, o el autor de Daniel utiliza un argumento anacrónico. Los anacrónicos es que se colocan situaciones, imágenes o situaciones, elementos que no están contextualizados. Por ejemplo, vamos a poner un elemento anacrónico de una novela. Supongamos, en la guerra medieval o en la era medieval, había un ejército que luchaba uno contra el otro. Pero yo luchaba contra ellos y luego me alejé de la guerra y fui a la estación de trenes. Eso es un elemento anacrónico. Estaciones de trenes en el medio, en la Edad Media, no existían. ¿Sí me explico? Sí, estaba leyendo ahí que decía que los argumentos anacrónicos es que no es de una época distinta. Es Son una argumentos época. que no entran en la misma etapa de tiempo. Correcto. Ahora, por otra parte, no sé, es que lo que hemos leído es la autenticidad de la Biblia. Correcto. Ahora. Es de los libros, de la cantidad de copias que tiene cada libro, que lo hace Correcto. autentificarlo. Te explico. ¿Qué sucede? ¿Cómo podría yo responder a esta persona? Muy sencillo. Sí, ciertamente dentro de la historia no aparece un tal Darío, pero aparece Nabonido. Pero hay una parte en la historia donde me explica que Nabonido no estaba rigiendo presente, o sea, no regía como presente o rey declarado. ¿Sí me explico? Por ejemplo, David fue coronado como rey, pero todavía reinaba Saúl. Lo mismo sucede con este personaje de Darío. El autor de Daniel, ¿ok?, le coloca un nombre al emperador regente de esa época, porque pudo haber sido que uno de los hijos de Nabucodonosor era quien gobernaba, pero no estaba presente. Entonces, para el autor de Daniel, para mantener la secuencia, le asigna un nombre. ¿Se entiende? Sí me doy a entender. O no. Más o menos. Lo que pasa es que no quiero indagar mucho en Daniel porque Daniel no nos toca ahorita. Y no me voy a extender mucho. Pero eso es lo que sucedió más que todo en ese aspecto de Daniel capítulo 5. Porque es que mire, Daniel tiene un arroz con mango ahí. O sea, Daniel tiene
elementos de primera persona, de tercera persona, del capítulo 1 al 7, es una persona diferente. O sea, es un relator o un escriba que está relatando una cosa diferente. Acá, a partir del capítulo 7, comienza a hablar en primera persona. Entonces son elementos que son a veces un poquito más locos. Pero lo que quiero hacer es énfasis en lo que son los elementos anacrónicos. Hay cosas que se le añaden, ¿ok? Como para mantener la misma línea de historia. Y eso es lo que hicieron los escribas con referente, en el ejemplo que le di pues, de Daniel. ¿Se entiende? Bueno, Fabiola creo que levantó la mano. Pero bueno, Sí, vamos iba a Ajá. decir ahí que, o sea, importante este nuevo elemento que estamos teniendo como herramienta de estudio, porque yo creo que también va muy ligado a poder identificar qué estilo literario tiene el libro que estamos leyendo para poder tener un mejor entendimiento, porque si nos ponemos a ver cómo las personas de afuera, a asumirlo solamente como un libro histórico, no va a presentarse ese tipo de dudas también, porque van a haber cosas que no van a ser literalmente como solo historia, también hay otro tipo de literatura dentro de la Biblia. Entonces me parece interesante y gracias por agregarlo a este módulo. Ya, de nada. Esa es la idea. Yo sé que a veces el elemento un poquito más difícil de entender no está en su guía. Ojo, no está en su guía. Quise incluirlo como parte de, porque me parece muy importante con referente a esas preguntas que a veces son difíciles de responder en el caso, por ejemplo, de Alfa, porque yo estuve también en Alfa, y tiende a enredar un poquito. Y cómo yo puedo abordar a estas personas, porque nos va a tocar. Yo sé que cada uno de ustedes es líder de la iglesia. Y en el momento, pues nos tocan estas incertidumbres que es necesario saberlas. Pero bueno, ya nos fuimos por la rama, vamos otra vez para Salmos. Tiene 9 propiedades especiales que son los salmos, ¿verdad? Lo de Daniel lo dejamos para Daniel, eso todavía falta. Pero me servía como ejemplo. Salmo es un libro más largo de la Biblia, es el capítulo que tiene el capítulo más largo de la Biblia. Los creyentes tienen un amor especial para este himnario hebreo. Aleluya es una palabra hebrea que significa alabad a Jehová. Los salmos relacionan a Dios con nuestros sentimientos y necesidades más profundas. Los salmos incluyen oraciones de fe en tiempos difíciles. El Nuevo Testamento cita Salmos 186 veces. Contiene 150 capítulos. El Salmo 119 es extraordinario en la Biblia y contiene las 22 letras del alfabeto hebreo. Los salmos son poesía hebrea. Ahora fíjense, vamos a buscar el bosquejo de Salmos. La estructura que tiene el bosquejo, el libro de Salmos, ¿ok? Está comprendido o se subdivide en 5 etapas o en 5 divisiones. Pasa a la siguiente, porfa, siguiente lámina. Esa. Se subdivide en 5 secciones. Salmo 1 al 41 es el libro 1. Salmo 2, el libro 2 de los Salmos es del 47 al 72. El libro 3 del Salmo 73 al 89. El libro 4 es Salmo 90 al 106. Y el último es del 107 al 150. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen Biblia ahí, ¿verdad? Por favor, díganme que tienen Biblia. Que no vienen para acá sin Biblia. O que la van a encender. Ajá, ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? ¿No? Aquí está. Vámonos al Salmo 1. Salmo 1. Si se fijan, dice libro 1. ¿Ok? Libro 1. Nos expresa el título, que por ejemplo dice el justo y los pecadores. Esas son las características que nos representa el libro, el título y un contexto.
volviendo al bosquejo, tenemos la cantidad en los salmos, son 41, 31 en el libro 2, 17 en el libro 3, 17 en el libro 4 y 44 en el libro 5. Los autores, la mayoría fueron de David, en su mayoría de David y los hijos de Coré. Fíjense, ahí está el cuadro. Los libros, los salmos, la cantidad son 41. La mayoría de los 41 salmos los escribió el rey David. En el libro 2, la mayoría fueron entre David y los hijos de Coré. En el libro 3, la mayoría fueron salmos de Asaf. Asaf era parte de los cantores del templo. Ellos se dedicaban a que eran los cantos y las arpas y los lirios y los arterios de todo lo que era el templo. Ese era Asaf. En el libro 4, en su mayoría son desconocidos. Y en el libro 5, la mayoría o parte de los libros son de David y algunos autores desconocidos. El nombre que se utiliza en el libro 1 es predominante de Yahweh, o el Señor, o varón de guerra. En el libro 2, el predominante del nombre era Elohim. Que ya, por cierto, ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? La diferencia entre Jehová y Elohim. Eso siempre se los he recalcado mucho. En el libro 4, nuevamente vuelve Jehová, y en el libro 5 vuelve otra vez Jehová. Es decir, cuando usted esté leyendo uno de los salmos, bien sea el libro 1, 2, 3, 4 y 5, va a darse cuenta de esas características. Temas comunes en el libro 1 es la humanidad y parte de la creación. En el libro 2 nos vamos a dar cuenta que tiene relación con liberación y redención. En el libro 3 tenemos la adoración en el templo. En el libro 4 hace referencia en el desierto y los caminos de Dios. En el libro 5 es palabra de Dios y alabanzas. Ahora, fíjense en esto. El paralelismo en el Pentateuco. Fíjense, tenemos en el libro 1 temas comunes, humanos y la creación. Tiene relación con el libro de Génesis, ¿verdad? En el libro 2 tenemos liberación y redención. Tiene enlace con ¿qué? Con el libro de Éxodo. En el libro 3 tenemos que es adoración en el templo. Vemos Levítico, ¿recuerdan? Que en Levítico tenemos una serie de sacrificios, ordenanzas y normas de conducta que tenía que regir el pueblo. Tiene relación, el libro 3 tiene relación con el libro de Levítico. El libro de Números está relacionado con el libro número 4 de los Salmos, donde hace que el desierto y los caminos de Dios, donde hacen el censo para la preparación del pueblo, para la preparación de los ejércitos, etcétera, etcétera. Y el libro 5, o el último libro, o la última parte del libro de los Salmos, hace referencia a la palabra de Dios y la alabanza. Es decir, lo mismo que sucedió en Deuteronomio. ¿Qué hizo en gran parte de Deuteronomio? Donde Moisés le advertía al pueblo: arrepiéntanse, busquen del Señor, vean al Señor y Dios les va a prosperar su camino y va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la relación que hay en cada una de estas secciones que comprende el libro de Salmos. ¿Okay? Bueno, la última pregunta, la otra diapositiva es esa, que ya se les había dado. Si usted lee el libro de Salmos y ve el capítulo 1, por ejemplo, se va a encontrar que tenemos, pon la otra lámina, porfa. Fíjate, voy a leer el capítulo 1, dice, libro 1, Salmo 1, y viene el título, o es el título explicativo. El justo y los pecadores. Y ahí me está diciendo, no, pero ya que hay unos que dicen los autores. Por ejemplo, fíjense el Salmo 3. Salmo 3, oración matutina de confianza en Dios. Ese es el título. Y ahora me dice el autor, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Y luego me da un contexto histórico, más o menos me relata que es cuando comienza a hablar el versículo. Por ejemplo, dice que el contexto histórico vendría siendo cuando huía de Absalón, su hijo. De ahí me está diciendo con lo que yo me voy a enfrentar al momento de leer. ¿Se entiende, muchachos? Vamos bien.
estoy siendo claro, sino para repetir otras cosas o buscar la manera de poderles explicar mejor. Pero por favor, háblenme, porque no lo veo. Por aquí bien, por aquí bien. Sí, bien, bien. Gracias. Qué bueno, qué bueno. No, está buenísimo. Ok, fíjate, el último versículo es uno de los que más me gusta, una de las diapositivas, la siguiente, ya con esto terminamos. Yo creo que es una de las que a ustedes también le han gustado este versículo. A mí me encanta del libro de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta es otra versión. Y es interesante, nosotros a veces conocemos a Dios, pero a veces no le creemos a Dios. Entonces, una de las características del libro es que Job sabía quién era Dios, de dónde era Dios, que Dios era bueno, que Dios era poderoso, que Dios es soberano, etcétera, etcétera. Pero no conocía a Dios. Y él aquí lo declara. De oídas te había oído. Es decir, yo sé que hay un Dios, yo sé que Dios es real. Yo sé que, y eso pasa mucho en nosotros como pueblo de Dios. Y empezamos a buscar versículos y me sé miles y miles de versículos. Pero conozco a Dios. Esa es otra pregunta. Y Job me lo relata. Yo sé que Dios es real porque fíjate, él ofrecía sacrificio por sus hijos, tenía un temor reverente de Dios, pero no lo conocía. Y en medio del sufrimiento fue donde Job pudo conocer a Dios. En medio del sufrimiento. Y mira, puedo decir libremente que una de las riquezas que Dios le multiplicó a Job fue haberlo conocido a él. Y no saber que existía. Porque a veces sabemos que Dios existe, pero hay veces que no lo conocemos. Hay veces que somos teólogos, pero no somos creyentes. Y fíjate, hay una característica, esto lo leí en un libro que se llama de pastores a predicadores, del doctor Miguel Núñez, y una frase de ese libro que me encantó, que muchos de los doctores en teología, mira, hay doctores en hermenéutica, doctores en homilética, que se especializan solamente en hermenéutica, y una cantidad de doctores en teología impresionante. Y hay un factor que se tiende a repetir últimamente en dichos doctores en teología, que siempre terminan cayendo en pecados de falda, en pecados de lujuria, en pecados de esto y esto. Entonces, el conocimiento de la Biblia no me hace a mí tener el conocimiento de Dios. Porque ellos son doctores en teología, sí, pero no son pastores. No son hijos de Dios muchas veces. Y tenemos que tener un equilibrio muy, muy, muy significativo en eso. Yo puedo conocer mucha teología, mucha doctrina y conocerme los credos y un sinfín de cosas. Pero eso no me garantiza el conocer a Dios. Por eso es que, y uno de los salmos que también me encanta es que dijo David, crea en mí un corazón limpio de delante de ti. Eso lo dice en el Salmo 55, cuando dice que no quites de mí tu Santo Espíritu y crea en mí un corazón recto y limpio delante de tu presencia. Eso lo dijo David. Entonces, es eso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que tanto conocemos nosotros al Dios que predicamos. Entonces, bueno, ya con la última, porfa, anoten por allí. Esa es la asignación. Voy a buscarles algo por acá. Ok, fíjense. Tenemos evaluación, trabajo escrito, requisitos, introducción, desarrollo, conclusión, referencia bibliográfica, Biblias, libros, pastores, libros, entre otros. Desarrollen los argumentos anacrónicos encontrados en el libro de Job. Es decir, miren, busquen por toda la red social, por toda la internet, y se van a dar cuenta que hay muchos argumentos con referente al libro. Si va a usar la internet, por favor, no se lo copie. Léalo
y explique con sus propias palabras lo que usted entiende. Por ejemplo, anoten por allí, que les voy a facilitar un poquito más el trabajo. Algunos argumentos anacrónicos del libro de Job son el sufrimiento como castigo divino. ¿Será cierto eso? ¿No será eso? Anótenlo por allí. Otro argumento anacrónico del libro es el modelo de recompensa y castigo. Eso puede ser un ejemplo. La noción de un Dios justo que castiga a los malvados. Eso pueden ser algunos elementos. ¿Cuál es el papel de Satanás o Satán? Como ya les expliqué, recuerden que en el libro de Job no se especifica como tal Satanás, sino más bien como Satán, aquel que es un acusador, o sea, un juez, ay, se me fue, ¿no? Un fiscal, eso, un fiscal. El valor de la paciencia y la sumisión, eso puede ser otro elemento anacrónico. La idea de una prueba divina. La justicia humana versus la justicia divina. Y hay muchísimos más. Pero como les digo, mire, yo no les voy a decir que no busquen inteligencia artificial, úsenlo, no importa. Pero no lo copien. Léanlo. Y explique lo que usted cree de eso. Miren, en los argumentos anacrónicos, desarrollen eso que les estoy dando. ¿Ok? Desarrollen eso. Y listo. No sé. Pero, vuelvo y les digo, no se lo copien. Léanlo, interprétenlo, porque a nosotros como evaluadores, pues nos gusta lo que usted piensa. De nada me sirve a mí lo que sabe Miguel Núñez ni John MacArthur, porque ya ellos son unos eruditos, pero nosotros no. Entonces a nosotros nos interesa más bien lo que usted piensa, nada más. El David sí es erudito, recuérdalo. Ah, sí, era bien erudito, sí, cierto. Y bueno, chicos, ya con esto, pues, hemos dado por terminada la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que yo me haya podido expresar bien. Si no me entendí bien, de verdad, dígame para yo buscar las mejores palabras. Quiero que preguntar, uno de los argumentos anacrónicos era el sufrimiento, ¿cómo? Hay que ver. Ajá, ya te lo busco. El sufrimiento. Modelo de recompensa. Sufrimiento como castigo divino. El sufrimiento como castigo divino. Sí. El Gracias. sufrimiento como castigo divino. El modelo como recompensa, el papel de Satán, fiscal, el valor de la sumisión, Ujú. la justicia humana y la justicia Versus la justicia humana versus la justicia divina. divina. Ya, gracias. Ahora, ¿será un castigo divino lo que Dios le dio a Job? ¿Será que el Señor lo castigó o no? Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, o sea, porque Dios no castiga a nadie. ¿O sí? Eso es lo que queremos ver en esos argumentos que usted va a ver con referente al libro de Job.